Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Estos son días especiales para vivir la comunión de los santos. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante nos unimos en una oración común por el eterno descanso del Papa Francisco. Yo supongo, porque no hay modo de que lo sepan ciertamente, es que supongo que cuando dejamos este mundo, al separarse el alma del cuerpo, dejan de preocuparnos el 99% de las angustias que nos ocupan aquí en la tierra. Y el alma siente una atracción irresistible hacia el único consuelo espiritual que anhela con todas sus fuerzas, el encuentro con Dios. El cielo es esa felicidad del alma que alcanza lo único que anhela con todas sus fuerzas. Y el infierno, por el contrario, es la tragedia máxima, el fracaso absoluto. Lo único para que el alma estaba hecha, lo único que desea con todas sus fuerzas, que es la unión con Dios, sabe que no la alcanzará jamás. Por eso los cristianos sentimos el deber de ayudar a nuestros seres difuntos a alcanzar esa meta final, como quisiéramos que hicieran con nosotros cuando dejamos este valle de lágrimas. Después de fallecer nos va a dar igual si los cantos del funeral eran los que nos gustaban, si la gente quedó contenta y satisfecha con la repartición de la herencia, o si la tía se quedó sin permiso con la cubertería de plata, nos da exactamente igual. Lo único que nos va a obsesionar es que nos ayuden con las misas y con la oración a llegar a esa unión definitiva con Dios. Una unión definitiva y eterna. Por eso te contaba que estos días son especiales para considerar ese anhelo que tiene Dios por nuestra unidad. Unidad con Él y unidad entre nosotros los hombres. El fallecimiento del Papa Francisco es una ocasión de vivir muy bien esta comunión de los santos, unidos en oración con las almas en el cielo, con las almas en el purgatorio. Nos ayuda a desear esa unión con Dios y con su amabilísima voluntad ya aquí en la tierra. De modo que apuntemos a alcanzar esa unión definitiva con Él en el cielo. Además, a mí me parece sorprendente porque Dios ha dispuesto las cosas de modo que este año también vivamos la Pascua más unidos. Por ejemplo, por primera vez en varios años, concretamente desde el 2017, la fiesta de la Pascua coincidió en el mismo día para nuestros hermanos ortodoxos y para nosotros. Y el Evangelio que nos propone la Iglesia para el día de hoy nos habla de ese anhelo de Cristo por nuestra unión. Se trata de la oración sacerdotal. La verdad es que es una maravilla poder acceder a ese diálogo íntimo de Dios con su Padre. A mí me impresiona ver que, habiendo tantas cosas de las que Jesús podría hablar con su Padre Dios, se dedique a orar sinceramente por nosotros. Bueno, por sus discípulos, pero también por todos aquellos que creerán en Él a través de los tiempos. Yo creo que la Iglesia nos propone este Evangelio de hoy porque deberíamos estar todavía en shock después de todo lo vivido en la Semana Santa. Deberíamos estar impresionados porque esta oración de Cristo, este anhelo por nuestro bien, no se quedó solamente en palabras, sino que se confirmó con hechos en el Gólgota. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Dios, Jesucristo, para que nosotros volvamos a estar unidos a Él? Dios nos ama y nos lo demuestra generosamente. El amor que Dios nos ha manifestado en la cruz es poderosísimo. Debería movernos a todos los cristianos en una misma dirección. La oración de Cristo que escuchamos en el Evangelio de hoy dice así: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad, y conozca el mundo que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has dado, en el cielo, ¿no? Para que vean mi gloria, la que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Más claro imposible, ¿no? Dios quiere unidad. Unidad en su iglesia, unidad en las familias, en las sociedades, en el mundo, pero la unidad que solamente puede dar el amor. Su enemigo, el enemigo de Dios, en cambio, lo que quiere es la división, y ha sido así desde siempre.
El demonio mete cizaña al hombre para que se ame a sí mismo por encima de cualquier cosa. Le promete a Adán y Eva, el famoso seréis como dioses. Y así empieza la primera división. Fomenta la envidia entre hermanos y entonces Caín se separa de su hermano Abel hasta tratarlo como un absoluto desconocido, hasta el punto de darle muerte. La soberbia que fue la causante de la división en Babel, la soberbia que fue la causante de las muchas rebeldías de Israel en el desierto. El enemigo quiere la desunión, porque quiere todo lo que es opuesto a lo que quiere Dios. La unión por el amor, en cambio, es el reflejo de esa perfecta unión de las tres personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tan unidos por el amor que desde fuera parecen una sola cosa, son un solo Dios. Y se entiende, por lo tanto, que Jesús, con esta oración que estamos meditando en el Evangelio de hoy, lo que quiere es que experimentemos la misma unidad que existe dentro de la Trinidad. Fíjate qué bonito. Este Evangelio nos obliga a plantearnos entonces grandes decisiones en nuestra vida. ¿De qué lado suelo estar? ¿Del lado de la unidad por el amor, que es del lado de Dios? ¿O suelo estar más bien del lado de la división, que es del enemigo? La pregunta es interesantísima. Pero bueno, como obras son amores y no buenas razones, es decir, que hay que concretar esta lucha, ¿cómo podemos vivir esta unidad en nuestras vidas? Bueno, a mí se me ocurre dar unos cuantos ejemplos. Obviamente no son todos, pero yo creo que podrían ayudar. El primer punto de lucha es amándonos de verdad unos a otros. Tal como Jesús nos amó, debemos amarnos los unos a los otros. Y esto significa perdonar, apoyar, servir a nuestros hermanos. Nos acordamos ahora de ese consejo que daba el Papa Francisco, ¿no? El consejo de las tres palabras clave para un matrimonio, para vencer las dificultades. Permiso, gracias, perdón. Bueno, un modo concreto de amarnos unos a otros es, por ejemplo, empezar por esta cosa muy sencilla, estas tres palabras. Otro consejo, otro criterio, otro modo de luchar, trabajar juntos. La unidad se construye y se construye cuando trabajamos juntos por un propósito común. A mí me impresiona mucho como incluso en países donde hay una división muy marcada por estratos sociales, una división muy marcada incluso por razas, basta una catástrofe, un desastre natural, y los une a todos por una misma causa, que es ayudar. Bueno, a veces hacer el esfuerzo por ver qué tenemos en común, sin dejarnos llevar por el orgullo o por la ira, nos ayuda a derribar esas barreras que a veces construimos entre nosotros. Otra cosa que ayuda muchísimo a la unidad es la oración. La oración en común fortalece los lazos de unidad. Cuando oramos juntos, compartimos nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestra fe. Jesús nos pidió incluso orar por nuestros enemigos. ¿Quién es esa persona con la que tengo un trato más difícil? Con la que me cuesta más la convivencia. Bueno, tal vez motivos suficientes haya para sentirse así, o sea, no es que nos los hemos inventado. Pero lo que sí no se puede negar es esa paz que trae al corazón cuando pedimos a Dios de verdad por el bien de esa persona, independientemente de lo que nos haya hecho. Eso da una paz al corazón impresionante. Así nosotros elegimos no odiar, elegimos purificar el corazón de todo afecto que nos pueda amargar. Bueno, ya más o menos lo mencionamos, pero también obviamente el perdón, porque el amor verdadero perdona. Debemos perdonar incluso a aquellos que nos han herido, como Dios nos perdona a nosotros que hemos herido a Dios tantas veces. Tenemos todavía muy cerca, muy fresca la imagen de Cristo en la cruz. Y capaz podríamos pensar, bueno, si Cristo subió a la cruz por todos los hombres, fue movido por el amor. Y mira que le hemos dado motivos a Cristo para bajarse de la cruz. Bueno, le podemos pedir, Señor, que yo te mire también en esto, que yo no me baje de la cruz del amor, que inflames mi corazón para que el amor sea más fuerte que las muchísimas y justificadas razones para no perdonar. Y bueno, entre las cosas que se me ocurren ahora mismo también está el servicio, porque el amor, la unidad por el amor también se demuestra en el servicio. Bueno, buscar maneras de servir a los demás, de ayudar a aquellos que lo necesitan. Nos acordamos ahora de esos eslogans, ¿no? Para servir, servir. O la otra que también se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
En definitiva, como decíamos al inicio, estos son días especiales, estamos en la octava de Pascua, días propicios para vivir la unidad entre los santos de la Iglesia de Dios. Vamos a unirnos a la oración de Cristo, a la oración de tantos santos, para que todos seamos uno por el amor a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.